¿cómo se llama? Las páginas web originalmente nacieron con formatos numéricos, es decir, dirección IP. Así como tenemos una dirección de la casa, que es calle tal, pasaje tal, número tal, cada dirección electrónica tiene un número que está compuesto de una manera específica. Que por ejemplo podría ser 192.168.10.3. Entonces, a partir de que cuando la gente que creó Internet, estaba diseñando Internet, dijo, sí, pero no va a ser mi dirección la 192.168.1.1 y la tuya y la 2, no se me va a quedar. Entonces vino alguien y inventó algo que se llamaba DNS, que lo que hace es convertir del formato numérico a un formato legible para el humano. Entonces ahí nacen lo que se llaman los URL, que es Universal Resource Locator, o sea, www.talcosa.com. Eso básicamente es el URL, la dirección. El nombre del dominio es lo que va después de la www. Por ejemplo, elsalvador.com. ¿El nombre del dominio cuál sería? elsalvador.com. elfaro.net. Ese es el nombre del dominio. Ahora, aparte del dominio también hay subdominios. Por ejemplo, puede ser el que está antes del punto, ese es un subdominio. www es un subdominio. Puede haber, por ejemplo, también noticias.elsalvador.com o noticias.elfaro.net. Noticias.elsalvador.com es un subdominio, porque depende del dominio original, ¿verdad? Entonces, eso es una mega introducción a los dominios. Entonces, cuando hay pleca y algo más, esa es parte de la dirección, de la URL. Sí, o sea, todo lo que va después del com es parte de la dirección. Correcto. Ahí puede haber cantidad de caracteres después del .com o .net. Entonces, cuando estaba ese surgimiento, vino alguien y dijo, un momento, esto hay que regularlo, porque ahorita, cuando empezó, solo eran 7 universidades a nivel de Estados Unidos. Era fácil, pero después, como se sabía que iba a soltarse al mundo, ya no iba a ser fácil. Entonces crearon los entes registrantes de dominios y crearon una estructura lógica. Básicamente empezó por el com, ¿verdad? Empieza con el punto, luego va el com, luego va el net, el or, que están en un mismo nivel. Y ahora en día hay una cantidad exorbitante de dominios. Y de ahí sale una subdivisión. Está .com.sb, .com, por ejemplo, .com.gt, .com.co, etc. .com.nic, por ejemplo, en Nicaragua. Entonces, ¿por qué se ocupan? ¿O por qué se deberían de ocupar? .com es para comercial, ¿verdad? O debería de ser para comercial. El problema es que eso se creó pensando en Estados Unidos y la mayoría de gente en Estados Unidos lo ocupa así. Pero cuando esto se abre al mundo, ahora cualquiera puede tener, bueno, yo tengo un dominio.com, pero no vendo nada comercial, es decir, ¿verdad? ¿Por qué lo ocupo? Porque es lo que la mayoría de la gente busca. Un .com da más, no prestigio, sino que más facilidades, entre comillas, porque la gente es lo primero que se le ocurre. O sea, pone elsalvador.com. Ya después la gente está pensando en .com, no se está fijando en otros dominios. Entonces, en nuestras culturas latinoamericanas no se respeta mucho eso, tristemente. Porque eso repercute en el hecho de las búsquedas, por ejemplo. Por eso es que las búsquedas pueden ser un poco tediosas, porque no están estructuradas de la manera que deberían de ser. Entonces, .com es para comercio o comercial. El .net se creó originalmente para redes institucionales y privadas. Entonces, todo lo que fuera una red debería de ser .net. Por ejemplo, yo que sé, redes.net, redes de El Salvador, por ejemplo. Luego está el .org, ¿verdad? Que es de organizaciones no gubernamentales, ONGs o similares, o organismos, ¿verdad? En general. Luego está el .biz, que es un poco como alternativa al .com, pero es más como, o sea, como yo diría bien piqui, ¿verdad? B de bueno, biz,
con Z, de business, Business. pero es con Z. Pero nadie, casi nadie, solo Ajá. muy fuertes compañías ocupan el punto .biz. También está el punto .tv, que nació después, que tendría que ser con todo lo relacionado a la televisión, pero nadie lo ocupa. Ajá. Bueno, algunas compañías internacionales y transnacionales sí lo ocupan. CNN tiene su punto .tv, etc. Aunque yo les apuesto que ustedes nunca han entrado con cnn.tv o nbc.tv, sino que siempre con el .com. ¿Puedes explicar el dominio .ca y el .cc? El punto .ca, bueno, el punto .ca es original, pero es que me voy a citar, perdón, pero te lo voy a perdón. explicar después. Después del BIS, hay del TV, también está el punto .name, que surgió como una iniciativa a los nombres y los apellidos, porque se creyó, valga la redundancia, que la gente iba a venir y iba a poner mi dominio, por ejemplo, López.Vázquez, ¿verdad? En mi caso, o tu apellido, ¿verdad? Pero tampoco, no ha tenido un muy alto. Así, hasta como que ahora hay, por ejemplo, XXX, para la clasificación de lo que tiene que ver con la industria de la pornografía, por ejemplo. Bajo eso, ese es el nivel internacional y que está en Estados Unidos y para todo el mundo. Pero de ahí viene la subdivisión para cada país. Por ejemplo, .com, que es de comercial, .gt, que es de Guatemala, .com.sv, que es de El Salvador, .com.hn, que es de Honduras, .com.nic, que es de Nicaragua. Y así cada país tiene. En realidad, por ejemplo, España tiene el .es, Chile.cl y, por ejemplo, Canadá tiene el .ca. Entonces, por ejemplo, puede ser lo que yo les decía a algunos, El Salvador.ca, de hecho es ocupado por la Embajada de Canadá, de El Salvador en Canadá, si no me recuerdo. Y así cada país, Italia por ejemplo tiene .it, entonces está .com.it, pero también hay .net.it y también hay .org.it y me explico, cada uno tiene su subdivisión. En España, Cataluña tiene CAT, ¿verdad? Ajá. En Cataluña tiene CAT, y así también hay por subdivisiones. De hecho, en El Salvador, a mi juicio debería ser .es, pero Ajá. bueno, Bueno, y si no es .es debería ser .sv, pero tampoco lo quisieron hacer así. Hasta el momento no me he explicado por qué. Yo cada vez que veo al padre del internet en El Salvador le digo, Donito, ¿por qué no pones .sv? Porque así debería de ser. Luego salió dominios como .ws, ¿verdad? Es decir, el nombre, por ejemplo, clubdelacultura.cc o .ws, el .ws es para website, ¿verdad? Y así hay una infinidad de ¿cómo se llama?, de dominios en la actualidad, pero los más ocupados son .com, .net, .org, así casi que por estándar. Entonces, normalmente el .org se ocupa para cuestiones de organizaciones culturales o